Le damos la bienvenida ya a nuestro primer invitado, se trata del líder de la izquierda. Javier. Muy buenos días, un gran abrazo para ti, para toda la audiencia, encantado de estar acá. Gracias también a ti por acompañarnos esta mañana. Hay varias cosas que quiero comentar contigo, Javier, pero para iniciar en cuanto al ámbito y sobre todo la coyuntura de lo que está sucediendo actualmente en el país, el tema de las movilizaciones. Una primera perspectiva y sobre todo un primer análisis desde tu punto de vista sobre lo que han sido esta jornada de 2 días de movilizaciones. ¿Qué sensación te ha dejado? Primero, mucha tristeza que los ecuatorianos estemos en un momento de conflicto, que nos volvemos vulnerables, porque eso es lo que es una movilización y una protesta. Ya lo vivimos en octubre del 2019, que nos da una vulnerabilidad a la institucionalidad, a la armonía. Estamos pasando una grave crisis económica y paralizar el país sin duda es una dificultad, pero aquí también viene un llamado para el gobierno, que hay que desarrollar la capacidad de escucha para que justamente la población en su desesperación no tenga que tomar una medida tan radical como es una paralización nacional. ¿Solamente para el gobierno el llamado? Bueno, aquí el llamado es para todos los ecuatorianos que generemos diálogo. Porque, mira, eso es lo que hace falta mucho en el Ecuador. Yo participé en unos diálogos que fue el fin de semana anterior, y eso es lo que el Ecuador necesita. Y el diálogo no viene de que nos sentemos en una mesa. El diálogo viene de que nos escuchemos entre nosotros los ecuatorianos y que dialoguemos entre personas que piensen diferente que nosotros, porque si estamos conversando entre los que pensamos igual, créeme que no vamos a salir con ninguna agenda constructiva, y que dialoguemos de agendas nacionales. Evidentemente, en términos de doctrina política no nos vamos a entender. Tal vez tú, Jeff, piensas diferente que yo. Podemos enriquecernos en el debate, pero aquí lo que los ecuatorianos no necesitamos es estar en el drama de la asamblea, en el drama del ejecutivo, en el drama de las calles. Lo que no queremos es más telenovela, lo que queremos es soluciones a los problemas y una hoja de ruta que nos muestre el camino. ¿En qué está fallando el gobierno, Javier? Mira, yo me meto en la política con una serie de objetivos, y es un paso de no retorno de dejar la comodidad que cada uno de nosotros tenemos en lo que estamos acostumbrados a hacer por la incomodidad de la política, porque vaya que tenemos que trabajar mucho para que la política ecuatoriana no siga siendo tan tóxica como lo es, pero con una serie de objetivos, y uno es no estar ni atacando a un político ni defendiendo a ningún otro político. Estamos fallando a la sociedad. No podemos estar echándole la culpa al gobierno. Ya vivimos el gobierno anterior que le echaba la culpa al anterior y que siempre estamos buscando un culpable. Tenemos que salir de este diálogo de victimización y tenemos que más bien entrar en diálogos nacionales que nos permitan generar aportes y, como te decía hace un momento, una hoja de ruta, que en este momento no lo estamos viendo. Estamos viendo una grave crisis económica. Yo he visto la proforma cuatrianual que presenta el gobierno. Para el año 2023 están proyectando un crecimiento económico del Producto Interno Bruto, es decir, de la actividad económica del país, del 1.6%. La población ecuatoriana crece a un ritmo del 1.7%. Y en la grave crisis económica, lo que no podemos tener es esta situación de sobrevivir. Aquí tenemos que ver una luz. Entonces, aquí viene un llamado, porque el Ejecutivo, el Gobierno, es la gestión. El Legislativo, la Asamblea Nacional, es fiscalización, es legislación, y el Poder Judicial, pues bueno, ya es implantar justicia. Pero la gestión viene del Ejecutivo. Y aquí necesitamos una política pública que empodere a los ciudadanos, una política pública que le apueste a la micro y a la pequeña empresa. Aquí te está hablando un emprendedor. Yo no vengo de una familia de empresarios y entiendo que este país rico y bendecido, que me ha permitido a mí cumplir mis sueños, puede dar oportunidades a los ecuatorianos, pero con una política pública que acompañe. ¿Cómo puede ser entendible que en una economía dolarizada, y eso no lo hizo el gobierno anterior, lo hizo el anterior al anterior, ahí podemos tener un debate de qué es la izquierda y cuál es la verdadera izquierda, pero decirte que ese gobierno nos dejó una política que sigue vigente al día de hoy, que el gobierno anterior no hizo nada, que tenemos para el microcrédito una tasa aceptada del 28.3%. ¿Qué reactivación económica podemos tener con esas tasas de interés? Y con un tema adicional. ¿Cuál es el sector de la economía que tiene la virtud de una práctica inmediata de reactivación? La microempresa. Entonces, hagamos política pública que le apueste a la microempresa, que eso es apostarle y empoderar a los ciudadanos ecuatorianos. Vamos a hablar sobre el proyecto de ley ya que acabas de mencionar. Quiero cerrar únicamente ya con el tema de movilizaciones para pasar a los otros aspectos y también hablar sobre el tema de la Asamblea Nacional, que sin duda dará mucha noticia el día de hoy. Ayer ya por horas de la tarde, noche más o menos, el vocero de la presidencia, el señor Carlos Gijón, decía: hay una invitación ya pública del señor presidente, el señor Guillermo Lasso, a los dirigentes de la CONAIE para reunirnos el próximo 10 de noviembre. Este es un primer inicio y te parece que por allí podría ir el camino para precisamente
bajar las tensiones que están en este momento en el país. Es muy necesario bajar las tensiones y evitar que siga escalando. Pero mira, yo pienso que hay mensajes muy equivocados. Un mensaje que en esta grave crisis tenemos una paralización y que el presidente de la República esté pensando hacer un viaje al exterior, yo pienso que no es lo prudente. Porque evidentemente si fomentas el diálogo, quédate aquí para generar diálogo. Y lo que te decía hace un momento, el diálogo no es que nos sentemos en una mesa, el diálogo es que tengamos capacidad de escucha. Mira lo que sucedió con el dirigente, el coordinador nacional de Pachacútec. Lo sientan en la mesa, dialogan. Marlon Santi. Con Marlon Santi. Tienes que tener respeto a los actores políticos, mucho más si es que eres gobierno. Lo sientas en la mesa y luego salen con un mensaje, congelamos los combustibles, un mensaje tan confuso, porque decían congelamos, pero te queda un garrotazo, porque primero los combustibles, el retiro del subsidio está siendo progresivo, ¿verdad? Pero bueno, aquí te adelantas 8 meses en el aumento del precio del diésel, 2 meses en el aumento del precio de la gasolina. ¿En dónde está el diálogo ahí? Y quien quiere dialogar contigo, le tratas de esa manera porque lo estás deslegitimando. Eso no es una manera de hacer una agenda de construcción como país. Necesitamos cuidar nuestra democracia, que sin duda está siendo vulnerada. Tenemos 14 años de un ataque sistemático a la institucionalidad del Estado y esta oportunidad que tenemos los ecuatorianos, que la sepamos cuidar. Y eso tiene que venir del diálogo. Sobre lo que acabas de mencionar, hoy te veo mucho más ya contundente en tomar una posición, sobre todo en dar una crítica desde un punto de vista, que era algo que se te criticó la última vez que estuvimos conversando acá también con Anderson. En ese sentido, ¿qué opinión hoy por hoy ya te merece el señor Leonidas Issa? Mira, es un actor político, representa a un sector social, el brazo político de la CONAIE es Pachacútec, pero sin duda es un actor político. ¿Es peligroso Leonidas Issa? Mira, es un ser humano ecuatoriano que tiene mi respeto, como cualquier otro ecuatoriano. Aquí no se trata de juzgar y aquí tenemos que pasar. Es una invitación y un mensaje que quisiera hacer a todos los que nos escuchen. Tenemos que pasar del protagonismo de las personas a agendas de discusión. Entonces no estemos ni alabando ni criticando al individuo. Estemos hablando de propuestas. Eso nosotros de alguna manera los llevamos en la campaña electoral, que sí es posible hacer una política de ideas y de propuestas sin estar en la confrontación, porque de la confrontación hasta se convierten personales los temas que tienen que ser políticos. Y evidentemente, si es que tienes un problema personal, ¿cómo vas a dialogar? Ok, proyecto de ley. Mencionabas uno de los puntos que te llamó la atención y sobre todo que criticabas de esta reunión que mantienen con el Pachacuti y que luego de tener, digamos, un primer acercamiento, la acción del gobierno fue una que no era esperada. En ese sentido, ustedes se iban a reunir el día de ayer. ¿Por qué suspendieron la reunión del día de ayer? Mira, la reunión tiene que estar, y tiene que ser orgánicas, tiene que estar el presidente del partido, que Izquierda Democrática tiene una dirigencia renovada, hoy en día el presidente del partido es Guillermo Herrera, y por la paralización él no logró pasar de Imbabura, le tocó regresarse al Carchi. Entonces, claro, si él no está, evidentemente no tiene que haber un diálogo, porque en ese diálogo tiene que estar el presidente del partido. ¿Tú no podías estar en ese diálogo? El diálogo tiene que ser orgánico. Yo soy un militante de la Izquierda Democrática, pero yo no soy directiva. Tiene que estar el presidente del partido y evidentemente también con el jefe de bloque de Izquierda Democrática en la Asamblea Nacional. Esa fue la principal razón para que no se reúnan el día de ayer. Esa fue la razón. Y ahora, ¿cómo quedan ustedes parados si es que no se pudieron reunir el día de ayer y hoy en la tarde ya se va a entregar el proyecto tributario? Mira, el que el Ejecutivo presente el proyecto, que era lo que yo lo dije cuando había ese proyecto de ley de 335 artículos denominado Creando Oportunidades, que se lo debata. Había cosas buenas, como la eliminación del 2% al impuesto de los microempresarios sobre los ingresos, pero había aberraciones. En esos 335 artículos había uno, el 75, que te decía que el empleado deberá indemnizar al empleador. Y luego, con razón, porque había el argumento, muchos le comenzaron a calificar como la ley de la esclavitud. Eso no es diálogo, ahí no estamos aportando. Entonces, sin duda lo que necesitamos es que, si es que no alcanzamos a darle esos aportes por los tiempos, que ese aporte venga desde la Asamblea Nacional, que ahí en la discusión se enriquezca con los diferentes actores políticos que están ahí representados. Ustedes también han mencionado, y sobre todo estaba conversando con varios de sus integrantes de la Izquierda Democrática, de qué postura tienen sobre el proyecto tributario. En ese sentido decían que ustedes iban a presentarle una contrapropuesta, o más bien sus puntos claros para tratar de fortalecer, según su punto de vista, este proyecto de ley. ¿Qué propuestas estaban planteadas ahí? Sobre todo, ¿qué es lo que ustedes precisamente quieren poner o sobre todo quieren que se discuta dentro de este proyecto de ley? Claro, mira, algunas. La primera,
que en lo que es el impuesto a las personas naturales, a los ciudadanos, que la base no esté desde $2.000, Sí, que ¿no? la base comience en $3.500. Pero en el borrador, perdona que te interrumpa ahí, en el borrador que varios bloques ya han podido ver, ya no estaba desde 2000, sino desde 2500. ¿Es insuficiente todavía eso? Mira, esto en función de una exposición técnica que nos hicieron unos economistas en el Instituto de Capacitación del Partido, el Instituto Manuel Córdoba Galarza, que estarías afectando el consumo si arrancas de una base inferior a $3.500. Y lo que necesitamos es reactivación económica. Entonces, es contrario el que tú estés reduciendo la capacidad de consumo del ciudadano si es que quieres una reactivación económica, porque ese ciudadano tal vez no está teniendo capacidad de ahorro, lo que está es generando consumo. ¿Y qué es un impuesto? Un impuesto es que el Estado te mete el bolsillo, la mano para sacarte tu recurso, tu dinero, para luego restarte una capacidad de gasto, que eso es consumo. ¿Y qué otro punto también? Mencionabas ya el tema del impuesto, que sea las personas de 3.500 que ganan de 3.500 para arriba. ¿Qué otros puntos ustedes quisieran poner? El otro argumento es el impuesto al patrimonio. Mira, aquí te está hablando un agricultor, alguien que entiende que la agricultura en nuestro país es una oportunidad que ha sido postergada. ¿Cuál es la realidad de la agricultura ecuatoriana? Que tienes muchos agricultores que están en una condición económica de subsistencia y que sin embargo tienen un patrimonio que es la tierra y que por digamos, un equivocado manejo de darle valor a la tierra de parte de los cantones, mucha tierra está por encima del valor de mercado. Y sin embargo, sobre eso te estarían haciendo pagar impuestos. Una tierra que no está generando un flujo económico a ese agricultor que en este momento le abroches con más impuestos. Otra situación, por ejemplo, otro ejemplo, aquí en Quito, que es la Ruta Vive, la ruta que te lleva al aeropuerto, la Ruta Viva, que en ese sector tienes muchas personas que están viviendo en condición de pobreza y sin embargo la tierra está muy valorada, muy alta. ¿Cómo le haces pagar ese impuesto a esas familias? Entonces, que el impuesto al patrimonio no se considere tierra agrícola. Sobre lo que acabas de mencionar, Javier, el tema de la agricultura sin duda es uno de los puntos que han sido tensos para el gobierno nacional. El no llegar todavía a un acuerdo, por ejemplo, con los arroceros, con los bananeros y demás. Se prometió algo para ellos en el tema de agricultura desde el gobierno. ¿Es posible fijar el precio que ellos decían? Y sobre todo decían, vamos a fijar, si no estoy mal, me sabrás corregir tú, el saco de arroz en $30, $35. Pero después ya cuando llegaron, vieron y dijeron, chuta, está complicado fijar ese precio. Desde tu perspectiva y sobre todo desde el plan de gobierno que promoviste, ¿era posible esto? Yo me considero un socialdemócrata convencido. Y como socialdemócrata te puedo decir que tiene que haber un rol del Estado en términos económicos, pero que ese rol no tiene que entrar en fijación de precios, porque luego es deterioro de la actividad económica. Y entonces, sin ¿cómo embargo, garantizas? hubo una oferta económica, o sea, hubo una oferta de campaña. Claro. Entonces, ¿y qué es una demagogia? Demagogia es que ofreces siendo candidato que luego no lo cumples. Que eso no quisiera entrar en ese tema, pero sí decirte algo, que lo que sí puedes hacer como Estado y que deberías tomar ese rol protagónico, mira, compra tú el arroz. ¿Y cuántos funcionarios públicos tiene el Ecuador? ¿Cuántos miembros de la Policía Nacional? ¿Cuántos miembros de las Fuerzas Armadas? Que tú podrías generar este canal de distribución para darle esa posibilidad de un precio, pero no porque lo fije el Estado por decreto, sino porque generas un mercado que está consumiendo y tú básicamente lo canalizas. Entonces, hay elementos... O sea, que sí tienes puede hacer el alternativas Estado. para hablar. Claro que las hay, pero no la más cómoda, que es por decreto. Y si vamos a otro tema de la ley de creando oportunidades, el tema laboral. Aquí te habla un emprendedor y también te habla un industrial. Te digo, el trabajo no se genera por decreto. Entonces, que salgamos de esa narrativa que el decreto soluciona los problemas del Ecuador. Los problemas se solucionan en las propuestas que vienen del diálogo. Hablando de diálogo y hablando de propuestas, los famosos consensos de Cusín. Este tema que no es una primera vez que ocurrió ya en el 97, si la memoria no me es infiel, una primera reunión igualmente entre actores políticos para tratar de buscar soluciones. ¿Es justificable el diálogo? Porque algo que se les cuestionó y te dieron durísimo también en redes sociales en ese tema, que a esos diálogos estaban personas de la élite, gente que no conoce bien el tema del pueblo. En ese sentido, ¿hasta qué punto es justificable estos diálogos cuando no, según la percepción de algunas personas, no están incluida precisamente toda la gente que debería estar para tratar de tener los consensos que se puedan llegar en pro del país? Mira, Jeff, cuando yo llegué,
Y justamente pregunté a los organizadores y les dije, ¿están invitados todos los diferentes actores? Por ejemplo, los de UNES. Y me dijeron que sí. De hecho, le habían invitado, me dijeron, a Marcela Viñaga y a Pavel Muñoz. Y que Pavel había desistido en último momento porque, según les había dicho los organizadores, que había tenido un problema médico. Estaba invitado Jaco Pérez. Entonces estaban invitados algunos. Salvador también estuvo y no fue. Exacto. Entonces había ese espacio y, sin embargo, presentes estaban dirigentes indígenas. Te digo, me llevé una excelente impresión. Hay una dirigente, mujer indígena, Sarayaku, Patricia Guanín, mujer muy inteligente. Y eso es parte de lo que me sentí muy enriquecido de haber asistido. ¿Y para qué sirvió? ¿Para qué sirvió la reunión? Delimitaron esto, enviaron sus propuestas al gobierno, pero más allá de eso, si es que el gobierno dice, es una reunión más, ¿para qué sirvió? Claro, antes de responderte, Jeff, déjame decirte cómo a mí en lo personal me enriqueció muchísimo haber asistido. Primero, más que ser unas mesas de diálogo, lo que era una exposición que luego con las preguntas había una interacción, pero más de eso era una exposición. Estuvieron 4 conferencistas. El uno, exministro de Hacienda de Colombia por 7 años, que también fue ministro de Industrias, que también fue ministro de Transporte, una persona con una amplia trayectoria. El otro, exministro de Hacienda de Chile. El otro, exministro de Hacienda de México. Y el otro, ex canciller de México. Algunos con unas visiones, si tú quieres, de extrema izquierda en todo el manejo económico, pero gente muy inteligente. Y lo que te puedo decir es que en esas exposiciones terminadas habían las preguntas y había gente muy inteligente ahí presente en esos diálogos, y tú puedes ver actores relevantes del pasado de la política ecuatoriana, algunos que a través de sus preguntas te das cuenta que aprendieron su lección. O sea, que cambiaron un poco su visión de... Correcto. Y hay otros que vivieron y que no tuvieron ningún aprendizaje porque su discurso sigue siendo exactamente el mismo. Pero más allá de eso, no quisiera estar generando, o sea, porque debemos de salir de esta personificación de la política, debemos trascender a las agendas de la política. Y mira, Jeff, si tú me invitas, si cualquier ecuatoriano me invita, lo que dije al inicio de la entrevista, me invitan a un diálogo de ideas por el Ecuador, por supuesto que aceptaré y estaré presente. Cambiando un poco de tema, en honor al tiempo. Quedan un par de temas que quiero conversar contigo. El partido mismo que lideras, del cual eres, del cual formas parte. Asamblea Nacional. Hoy se elegirá a la segunda vicepresidencia, un puesto que les dejó mal sentados a ustedes. Bella Jiménez y también el señor Einer Recalde, que está siendo investigado por el Comité de Ética. ¿Está consolidada el pacto inicial que tenían ustedes con el Pachakutik para tratar de elegir a la segunda vicepresidencia? Te consulto esto porque veía ayer en declaraciones de recogidas por Diario de la Hora, el coordinador de la bancada de Pachakutik, el señor Rafael Lucero, decía que había división entre ellos mismos para apoyar a Yesenia Guamaní, que es su carta de presentación para postular a la segunda vicepresidencia, y que unos sí querían y otros decían no, por el tema, y de lo que se puede sondear políticamente sería por lo que ocurrió con el defensor del pueblo. ¿Sigue en firme el pacto que tienen ustedes con el Pachakutik en la Asamblea? Mira, es una pregunta que me haces que debería estar hecha a la directiva del partido. Lo que yo sí te puedo decir como militante es que la única alianza que tiene Izquierda Democrática es una alianza parlamentaria que justamente la tiene con Pachakutik y con una agenda de buscar, en intereses de agendas nacionales, buscar dar gobernabilidad. Nosotros como Izquierda Democrática iniciamos con 18 asambleístas, hoy en día estamos 15, veamos cuántos finalmente quedan, pero sin duda este evento que tú mencionas, el de Bella Jiménez, que menos mal, por la transparencia y por la institucionalidad, menos mal que ya no es un asambleísta, porque los ecuatorianos tenemos que anhelar y trabajar para que lo que vemos en las autoridades que hemos elegido esté afín con los valores de los ecuatorianos, porque yo me meto en la política convencido que los ecuatorianos buenos, sanos y trabajadores sí somos la mayoría. Ahora, en relación a la designación de la segunda vicepresidencia, mira, yo no puedo hablar por otros actores políticos, pero sin duda es un voto dentro del CAL, del Consejo Administrativo de la Legislatura. Entonces es un rol protagónico, si tú quieres, para justamente poder dar gobernabilidad. Entonces, ojalá que podamos mantener una sensatez desde la Asamblea Nacional para que salgamos de estos temas, porque mira, cuando el precio de una empanada se convierte en un asunto de Estado, es que no estamos yendo por un buen camino. Entonces tenemos que recuperar ese buen camino, y eso desde la sensatez y no de algunos actores que eventualmente buscan un protagonismo personal, y más bien que busquemos agendas nacionales. Bella Jiménez.
¿Pudiste hablar tú con ella? ¿Ella te buscó cuando estalló todo este inconveniente de lo que fue acusada y después destituida? No, no me has llamado, yo tampoco le he llamado a ella. Si me llama, por supuesto, voy a contestarle, pero te digo... ¿Por qué contestarle, Javier, cuando las pruebas han sido ya evidentes y ya se tomó una decisión desde la Asamblea? Porque yo no creo que los temas políticos tengas que llevarlo a nivel personal. O sea, si es que alguien te llama y puedes tener un diálogo, no tiene que por qué bloquearse. Evidentemente cometió errores. Eso es obvio. Y te da mucha pena, porque mira, esto nos ha golpeado como partido, por supuesto. Pero te puedo decir con franqueza también, te golpea a nivel personal. Porque tú, cuando eres parte de una organización, y mucho más de una organización política, lo que tú anhelas es que tus compañeras, compañeros del partido comulguen con los mismos principios, valores y doctrina con la cual tú te haces parte de ese partido político. Y cuando ves eventos de corrupción, te duele también en lo personal. Yo llego a ser candidato el último día posible, el último día que era posible, que yo no les conocía, pero evidentemente eso no me resta ninguna responsabilidad porque se generó un arrastre que permitió, a través de una campaña presidencial, llegar con 18 asambleístas. Pero lo que sí, aquí hay un compromiso y obviamente también, y eso lo he dicho algunas veces, unas disculpas públicas porque eso no era lo que uno anhelaba cuando uno se mete en política. Se equivocaron, decían. Pero claro, o sea, no te puedo decir que te equivocaste porque tú llegas con buenas intenciones. Entonces, quien le haya escogido a ella como candidata, tampoco no le estaría yo cayendo, decir, te equivocaste. Lo que sí es que tenemos que llevar un aprendizaje y aquí viene la responsabilidad. Yo estoy trabajando con la actual dirigencia del partido y para que estos eventos bochornosos no se repitan, y básicamente con 3 elementos. El primero, investigar a la candidata o candidato para que no tenga un pasado de eventos de corrupción. Segundo, que ese candidato o candidata comulgue con la doctrina. Nosotros somos la socialdemocracia en el Ecuador. Entonces, que tenga un pensamiento político en tal sentido. Y el tercero, y ahí viene la capacitación, que cualquier candidata, cualquier persona que quiera ser candidata o candidato, a través del Instituto de Capacitación que lo tenemos, en el partido se llama el Instituto Manuel Córdoba Galarza, le demos capacitación para que si llega a ser autoridad, pueda hacer una buena gestión. ¿Y con Edne Recalde has conversado tú personalmente? Tampoco he conversado y te digo, anhelo que también por los dos conceptos, transparencia e institucionalidad, que justamente no pase impune estos eventos de corrupción. Cuando era la destitución de Bella Jiménez, estaba yo en el debate que se realizaba. Ella hizo una serie de acusaciones. El mismo Edne Recalde en sus ruedas de prensa ha disparado contra todos, incluso contra este medio. Dijo que iba a presentar una denuncia también. No ha llegado tal cual, por supuesto. Pero decía que la gente liderada y sobre todo en la que estaban Alejandro Jaramillo, Guillermo Herrera, implícitamente decían tú también, no te nombraban directamente, se estaban tomando el partido y les estaban casi que tomando nuevas riendas. ¿Ustedes creen, sobre todo, y tu percepción al respecto de esto, se están tomando el partido para intereses personales? Para eso estamos trabajando, para que nunca haya un rol personal, sino que haya un rol institucional. Y es un problema en general de la política ecuatoriana, que los partidos políticos se volvieron una sola cara. Y lo que le hace falta a nuestro país, y lo que sin duda nos hace falta también a la izquierda democrática, es tener muchos líderes. Y es lo que estamos fomentando hoy en día con la actual dirigencia, liderazgos colectivos. Entonces, no se trata aquí de estar buscando facciones, ni mucho menos. Lo que se trata es de reconectar con lo que debe ser la socialdemocracia. Si hablas de reconectar, significa que sí hay facciones hoy por hoy a la interna del partido. Yo no te puedo hablar por los pensamientos de otras personas, yo lo que te puedo hablar es por el mío. Entonces, yo estoy trabajando dentro del partido para que se reconecte con la doctrina, que se reconecte con los objetivos, porque eso es la política. O sea, todos los partidos y la extrema izquierda y la extrema derecha te van a decir lo mismo. Buscamos una sociedad equitativa, buscamos dar oportunidad, pero la doctrina política es el cómo lo vas a hacer. Entonces, que evidentemente quienes formemos parte del mismo partido estemos compartiendo esa doctrina política. Como para finalizar, Javier, y siempre agradeciéndote por tu tiempo, te consultaste directamente porque eran acusaciones que Bella Jiménez lo hizo, y para que ella lo haya dicho es porque conoce algo del partido o conoció algo del partido. Decía específicamente para Vilma Andrade, decía: prepárese, señor Andrade, porque su propio partido le está realizando una investigación y en los próximos días podría ser usted la siguiente acusada. El partido en sí, ustedes como Izquierda Democrática, ¿están realizando alguna investigación específicamente sobre la asambleísta Vilma Andrade? Mira, yo no te puedo hablar de un pasado. Yo formo parte, me afilié al partido justamente después de la primera vuelta. Entonces no te podría decir qué eventos del pasado hayan
Pero la presentes. investigación dice que es hoy por hoy. Dice que en los próximos días iban a presentar algún tipo de, no sé si denuncia, algún tipo de acusación, algún tipo de sospecha en contra de él. ¿Esto es así? Mira, te digo con franqueza, lo que debe haber es transparencia e institucionalidad. Si es que hay alguna denuncia, que sea en función de eso. Pero yo no soy dirigente del partido, de tal manera, yo no estoy presentando ninguna denuncia por si acaso. Ok, pero bueno, está, veamos qué puede suceder en los próximos días de la interna de la izquierda democrática. Finalmente, sin duda que tu voz ha sido una de las más determinantes al momento de incidir en la opinión pública. Tomar en cuenta los actos tanto desde la política, es decir, las decisiones que ha tomado el gobierno, las movilizaciones que se han realizado, lo que se podría venir y demás, ¿qué mensaje podrías tú y sobre todo qué sensaciones dejarías hacia la gente que te está escuchando hoy por hoy? El mensaje de diálogo, el mensaje de que todos aportemos al país que queremos construir, porque evidentemente estamos viendo cosas que no van en tal línea. Cuando tú generas una parte, un pensamiento del país, genera una movilización, y quien es gobierno genera otra movilización. Eso ya lo vivimos los ecuatorianos prácticamente 14 años y no nos ha aportado. Entonces, en función de esas experiencias que ya hemos vivido los ecuatorianos, que con los aprendizajes no estemos haciendo lo mismo, que no estemos polarizando al país, que se genere diálogo, pero diálogo de verdad, diálogo de escuchar, y que el presidente de la República modere su discurso, porque lo que no queremos es confrontación, y que esté presente en los problemas, que no se vaya de viaje. ¿Algo más que agregar directamente al presidente de la República que le quisieras decir? Bueno, o sea, lo que acabé de decir ahorita, ¿no? O sea, el Ejecutivo es la gestión. Tenemos que hacer gestión. Cuando tú ves una proforma cuatrianual, que básicamente es una estabilidad económica, es que algo no, tenemos que hacer. Y ahí viene la invitación y reiterarle que tenemos que tener política pública que reactive economía, que no solamente estemos hablando en términos tributarios de cómo le apretamos más al ciudadano para sacar recursos. En el tema de los combustibles, reiterar y ser consistente con lo que lo he dicho, inclusive desde campaña, que se genere una moratoria. Y una moratoria es congelar los precios, pero no congelarlos después de subirlos, congelarlos al precio actual. Que se vea luz en el diálogo, no simplemente que se llegue a estar repitiendo lo mismo. No es que si es que no congelas los combustibles, estás favoreciendo a los narcotraficantes o a los contrabandistas. El combustible afecta a todos, el que tiene vehículo y el que no lo tiene porque está tomando un transporte público. Entonces, en esa sensibilidad, que se congele por 6 meses, por 1 año. No estamos diciendo que para siempre, que para siempre, pero que aquí tenemos que impulsar desde el Estado una política pública de focalización en esos subsidios, hasta que lo haya, que se congelen los precios. Y estas son las declaraciones de Javier Hervas, líder dirigente de la Izquierda Democrática, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana. Javier, muchísimas gracias. Jeff, siempre un gusto. Como ustedes